Acabamos de reprimir y no nos dimos cuenta. Fíjense, hay un mensaje acá. Ayudar es malo, no debes ayudar. Y este mensaje solo aparece cuando se lo lee. Pensamos erróneamente que la represión es algo que aparece muy pocas veces, pero no es cierto eso. Cada vez que estamos expuestos a propaganda, debemos reprimir. Pero, ¿qué es la represión? La represión es un tema crucial en la historia del psicoanálisis para Freud. Este, en su obra Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, afirma que la represión es el pilar fundamental del psicoanálisis, porque nos permite acceder a la idea de inconsciente. La represión freudiana tiene unos rasgos que son clave. El principal es que es producida por el yo. El sujeto operante de la represión se da el yo, el ego. Se complica un poco más con el super yo, el ello y la realidad, pero siempre el mecanismo, el sujeto operante es yoico. El mecanismo es yoico. ¿Y cuándo opera este mecanismo yoico? Este opera cuando aparece un afecto inconsiderable para el ego, para el yo. Este puede ir desde me gusta mi hermana hasta tengo que dedicarme a la poesía. Puede ser casi absolutamente cualquier cosa, siempre y cuando sea un afecto inconsiderable para el ego. El efecto de la represión, cuando es activada, genera que se separe el afecto de la representación. Y a partir de esta operación es que hay inconsciente. Para que haya represión debe haber una fuerza. Esta fuerza será la pulsión, y Freud la va a relacionar con el instinto y el ello. También habrá resistencias. Y por último, la represión debe tener un inicio, por lo tanto debe haber una represión originaria. Ahora, ¿qué es lo que no quiere Freud que sepamos sobre la represión? Si la represión sí o sí es consciente y podemos acceder a ella, quiere decir que, hasta cierto punto, debemos conocer cómo se reprimió. Por lo tanto, el paciente debe confesar que ha reprimido de alguna forma o por algún motivo, y si no lo hace es porque se está resistiendo. Entonces la relación de el analizado y analizante se vuelve un juego de detective y criminal. Pero como verán, el mecanismo no ha sido yoico, ha sido de otro tipo, y fue revelado algo que siempre estuvo ahí, se ha revelado una existencia, solamente cuando fue leído. De lo contrario, la terapia sería, bueno, dejemos de reprimir y punto. No tenemos que reprimir más cosas. Pero ese no es el asunto. Fíjense, si nosotros no hemos reprimido esto, entonces la pregunta esencial es, ¿quién es el sujeto que está reprimiendo estas cosas? Si no es el yo, ¿quién es? Y es por eso que tenemos que hablar de Lacan y cómo se sobrepone al postulado freudiano. Para esto, Lacan tiene que deshacerse de que los mecanismos del inconsciente son operados por el yo. El sujeto operante de la represión no será la persona, no será el yo, no será el ego, no será el paciente. Es más, el sujeto operante y la persona serán elementos diferentes, no el mismo. Entonces, ¿quién es el que está operando? Opera el discurso y su lógica formal en sí misma. El genio de la lengua es el que opera. ¿Y qué sería esa lengua? Bueno, es una lengua que no hay representación, hay significante y es una estructura de significantes que llamaremos otro o simplemente A. Es un campo lógico. Por lo tanto, se seguirán las reglas del significante, la cual dice, el significante es lo que representa al sujeto para otro significante. La siguiente diferencia con Freud es que la represión siempre estará operando, no hay origen, el discurso siempre estuvo ahí. Ya no será que en cierto momento esto operó, sino que siempre ha operado. Y por último, la última diferencia con Freud es que no hay fuerzas ni instinto, como tampoco resistencias. Pero aún no llegamos al punto. ¿Qué sí es la represión para Lacan? Para eso tenemos que tener la idea de cómo ve Lacan el inconsciente. Este está estructurado como un discurso y por lo tanto debe responder a formalizaciones lógicas. Pero ahora tenemos que sumar que también está por nacer. Es un parto que está a punto de realizarse. Eso es el inconsciente. ¿Qué quiero decir con esto? El espacio del inconsciente en Lacan está estructurado no como un huevo dividido en partes, yo, ello, super yo, como lo hace Freud, sino que ese espacio está estructurado como una banda de Moebius, como mínimo, por lo cual es un espacio no orientable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si lo recorremos un sentido, vamos a terminar recorriéndolo en el otro sentido. Hay un bucle, sin cortes.
Por ejemplo, en el cuento de las colegialas de Oscar, que les dejo el link acá abajo, se presenta una narración en primera persona que a primera vista parece que es objetiva y neutral. El narrador se esfuerza por solamente describir cambios en su vida y en su sociedad, relacionados con la aparición de las colegialas. Sin embargo, aunque el narrador se esfuerza yoicamente para mantener una postura descriptiva distante, ¿sí?, el contenido de lo que relata revela que hay más que eso. Su texto revela mucho más de lo que yoicamente quiere decir. Podemos decir que una sensación de pasión, de desconcierto, hasta podemos interpretar esto, decirle, usted ha sido invadido. Pero eso es un embarazo y se requiere de una lectura de un analista para que eso se lea. La propuesta sería que eso se vaya a leer, que se lea eso que está en el texto y que no ha sido dicho. Hay un texto que el personaje porta y que no puede leer, no puede mencionar, pero está en el texto mismo. No puedo decir que no esté. Si seguimos por ese camino, vamos a encontrarnos esa nueva dimensión que siempre estuvo ahí. Por lo tanto, podemos decir que este personaje común, los neuróticos, está embarazado y necesita que alguien lo haga parir finalmente, que le dé existencia a eso que es inconsciente. Así podemos ver al texto de este hombre como una banda de Moebius. Por un lado está su relato y por el otro, que podemos leer, fue invadido. Desde esta lógica no es posible pensar en una separación tajante entre consciente e inconsciente. En esta estructura eso no es posible. No hay cortes tajantes kantianos. No son posibles. Se hacen otros tipos de cortes que podemos hablar otro día. Pero el punto acá es que el inconsciente no es nada del otro mundo. No es nada mágico. Es algo del discurso y está sometido por lo tanto a una lógica. También tenemos que señalar que en Lacan, por esta lógica, el yo y su estructura, el otro, ¿sí?, el campo A, el discurso, son inseparables. No podemos separarlos. Se llama esto emisión de otredad. Por eso, es sumamente importante en el psicoanálisis los tropiezos, los fallidos, la discontinuidad y la banda. Porque ahí se señala que hay algo más que se espera que sea leído, que sea dicho, que está por nacer, pero para eso tiene que ser leído. Puedo decir que la represión en Lacan sería aquello que puede ser leído, pero que aún no ha sido leído. Y para eso requerimos de los tropiezos en el discurso, las indiscontinuidades, las contradicciones, los fallos. Por ejemplo, al hombre de las colegialas se puede decir, si usted estaba tan de acuerdo con las colegialas, ¿por qué echó a la primera las patadas? Él no sabe que sabe algo más. El que sabe acá sería su discurso, no él. Pero estás ahí en su discurso y el yo y el discurso son inseparables. Por eso podemos decir que el inconsciente, eso habla. Piensa solo más allá del yo. El discurso, hay una lógica ahí hablando, más allá del yo. Y no tiene nada de mágico esto. Es una lógica lingüística. Por eso no podemos decir que un paciente recuerda, sino que da una existencia, se da una existencia a esa nueva lectura que siempre estuvo ahí y que había que leerlo. Por eso nuestra dificultad para leer la propaganda. Porque nadie se dispone a leerla, nadie va ahí a leerla. Somos entrenados para leer las cosas como lo que supuestamente quiso decir el autor, como si el autor nunca dijera más de lo que quiere decir. Alguien debe venir a hacer el trabajo de partida y hacer nacer esa nueva lectura, que está ahí, que siempre estuvo ahí y que es posible leer. Pero para esta lectura no se debe leer como se debe, se tiene que hacer otra lectura, algo que esté no del sentido común, de la cultura, la sociedad, de los lobbies de turno. Es una mala lectura en ese sentido. Y va más allá de la intención yoica, hay otra intención más. Hay otra intención discursiva. Y eso piensa solo. Bueno, para ahí terminar con el video. ¿Qué nos oculta Lacan sobre la represión? Lo primero es que estas formalizaciones no están tan bien hechas como creen los lacanianos. Hay mucho trabajo que hacer. Y la segunda es que el inconsciente no trabaja de una forma tan formal. Es más, siguiendo mi trabajo sobre la formalización del psicoanálisis, puedo concluir que el inconsciente no trabaja de una forma tan formal, tan lógica, en sentido clásico. Es más, parece que demanda que tenemos que crear toda una nueva lógica y toda una nueva matemática para poder hablar de esto. Creo que lo que hace Lacan es una propuesta y sus alumnos lo tomaron como con dedo religioso. Es lo que se debe hacer. Bueno, si quieren ver más de estos temas, recomiendo mi video del falo y por último
que se suscriban, porque en este tiempo voy a buscar subir mis ideas propias y mis investigaciones propias de la forma más normal y entendible posible. Bueno, soy Waldo Caracas Garcilaso. Buenas noches.